Todo Noticias. Calao, aliado nuestro desde Caracas, reporta acerca de esta situación que puede variar cada hora. Calles calientes en Venezuela en una jornada el día de ayer que comenzó muy similar a esta, con poco movimiento en las calles, con muchos negocios cerrados, con poca gente transitando pese a ser un arranque de semana. Pero lo cierto es que rápidamente nos encontramos con un panorama muy distinto. Cerca de las 11 de la mañana hora local habíamos recibido reportes de cacerolazos que podían escucharse en el barrio popular más importante de Caracas, que es Petare. Nos fuimos hacia allí, hablamos con la gente, en efecto nos contaban que había cacerolazos en el lugar, pero por la tarde nos encontramos con una caravana masiva de motorizados que bajaron, digo bajaron porque Petare obviamente está elevado, tiene como una estructura, una fisonomía favelada, motorizados, seguramente estamos viendo la imagen por sí, por estamos lo que viendo, estoy Caro, escuchando, mientras lo contás. que bajaron desde los cerros. Sí. Que bajaron desde los cerros hacia el centro de Caracas, hacia el circuito, digamos, más de edificios ejecutivos, de sedes de bancos, de zonas incluso residenciales. Allí se iban sumando a la caravana de motos muchísimas personas de distintos barrios, de Altamira, de Chacao, y empezó a avanzar realmente una cantidad muy significativa de manifestantes que, por supuesto, tienen bronca y manifestaron la bronca por lo sucedido en los comicios del domingo y se encontraron con un enorme despliegue de la Fuerza de Seguridad, que en un principio empezó siendo un cordón de la Policía Nacional Bolivariana, pero que rápidamente creció en el número de efectivos y en el despliegue a lo largo y a lo ancho del centro de Caracas y en estos barrios, y realmente nos encontramos con escenas de una batalla campal, ¿no? De una situación totalmente tensa, una situación realmente que escaló muy pero muy rápido, sí. Hubo destrozos, hay todavía en la avenida Francisco de Miranda, que fue epicentro de muchos de estos enfrentamientos entre policía y manifestantes, hay todavía obviamente los cartuchos de los gases lacrimógenos, prácticamente no se podía respirar, estuvimos cubriendo varios de estos focos de manifestaciones y no se podía respirar por obviamente la cantidad de gases lacrimógenos que se habían arrojado. El Foro Penal Venezolano, que es la organización de derechos humanos más importante aquí, o una de las más importantes, ya a las 9 de la noche reportaba un muerto en un punto del interior de Caracas, en Yaracuy. Por supuesto que hay distintas versiones sobre el peor de los saldos en otros lugares. Me refiero a registro de alguna muerte en otro punto de las manifestaciones, pero también Foro Penal reporta 46 detenciones en el contexto de las protestas del día de ayer. Realmente, Roxy, ha sido una jornada tremenda, teniendo en cuenta que no había una convocatoria específica para una manifestación. Claro, imagínate vos lo que puede venir en los días que vienen, ¿no? ¿Cómo reflejan? Están los medios del mundo, obviamente, reflejando y contando lo que está pasando allí en Venezuela, pero ¿qué pasa con los medios de Venezuela? Bueno, es una muy buena pregunta, Roxy. Hay muchísimas limitaciones para el ejercicio periodístico aquí en Venezuela. Han cerrado medios a lo largo de estos años, muchísimos medios. Nos hemos encontrado realmente con colegas que han pasado situaciones muy difíciles. No obstante, están haciendo un esfuerzo enorme por reflejar lo que está sucediendo aquí, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un clima por momentos asfixiantes para ejercer periodismo. No podría decirte, darte otra definición más que esa, sobre todo, repito, para los medios locales, pero por ejemplo, incluso algo que regía para los enviados de medios extranjeros. Nosotros no podíamos, incluso para medios internacionales, dar a conocer cifras de proyecciones previo a los comicios, porque esto es considerado un delito electoral en este marco, ¿no? Realmente hay normativas muy estrictas impuestas desde el gobierno y bueno, eso plantea muchas limitaciones para el ejercicio periodístico. No obstante, están en la calle, están cubriendo el devenir de los acontecimientos y nos dicen que realmente en este momento el aire se corta con un cuchillo, se respira tensión. Las mañanas suelen ser esto que estás viendo,
imágenes de cierta calma y muy poca actividad, porque te diría que alguna gente está prefiriendo permanecer en sus casas, e incluso hay empresas o empleadores que han habilitado que la gente pueda trabajar con un esquema de home office en estos días, por lo que puede implicar circular por las calles frente Claro. a estos focos de manifestaciones que se arman y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Pero bueno, la verdad es que hay mucha preocupación. O sea, y vos estás tensión hablando aquí en Venezuela. de miedo, básicamente, ¿no? Miedo de salir a la calle. ¿Qué pasa con el resto de la Sí, vida sí. cotidiana? ¿Qué pasa con las clases, los chicos? Bueno, déjame decirte que hay algo que a mí me ha sorprendido mucho. Hace algunos días, incluso previo a las elecciones, yo estuve con anterioridad en Petare. Obviamente estuvimos en el día de ayer por todo lo que había sucedido, pero estuvimos el sábado y entrevisté a una mamá que me contaba que su hijita iba 2 veces por semana al colegio, al liceo público, ¿no? Sí. Porque bueno, era el momento, era la cantidad de clases que se le otorgaban y que ella luego tenía que pagar tareas dirigidas, ¿no? Esto, bueno, obviamente tiene que ver con una situación muy difícil también para los docentes, que han hecho muchos reclamos por la situación salarial aquí en Venezuela. Te imaginarás que realmente hablamos de sueldos muy bajos en una economía, Roxy, que está dolarizada. De hecho, una pizza y un refresco, como le dicen acá, te sale $10. Todo está dolarizado, incluso en un carrito de panchos los precios están en dólares. Y bueno, hay gente que percibe un salario de $4,50, ¿no? A eso se le suman bonos, pero que por supuesto son discrecionales u otorgados a discrecionalidad, pero cuesta mucho para estas personas sobrevivir, y dependen en muchísimos casos de remesas del exterior, ¿no? De venezolanos, Claro, que viven afuera y apoyan a sus familias Claro. aquí, ¿no? Hay otro foco de preocupación aquí en Argentina, que es la situación de los 6 Hola, asilados. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, de la preocupación por la situación de los 6 asilados venezolanos que se encuentran en la embajada desde marzo, en la embajada argentina en Caracas. ¿Cuál es su situación? María Corina Machado decía ayer que estaban siendo asediados, rodeados. ¿Tienes algo de información tú allí sobre el terreno? Mira, ayer yo estuve, creo que quizás podemos ver las imágenes, estuvimos con el equipo que completan Matías Revela y Bruno Masitelli allí en la sede de la embajada. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Se observaron autos, según se reportaba desde el espacio opositor, con encapuchados que estaban merodeando la zona de la embajada. Empezó a rumorearse que podía llegar a haber una incursión, una entrada en la embajada, lo cual sería violatorio de la soberanía de la Argentina, ¿no? Porque es suelo soberano de la República Argentina, ¿no? La sede de la embajada, como cualquier sede de embajada en cualquier país. Pero independientemente de esto, la situación de los 6 asilados es la siguiente. Como se le ha pedido al personal diplomático que se retire, recuerden ustedes que la máxima autoridad que nosotros tenemos a nivel diplomático aquí en la representación venezolana es el encargado de negocios. Se le ha pedido al encargado de negocios y a su equipo que se retiren. La gran pregunta es qué pasa con la situación de los 6 asilados. Conforme al Acuerdo de Caracas, conforme al derecho internacional, lo que tendría que suceder en este contexto es que estas personas cuenten con un salvoconducto y reciban asilo en la Argentina. En el propio país, digamos. Cuando se vaya el equipo diplomático, que ellos también se vayan con el equipo diplomático. Esto es lo que se busca hasta ahora y lo que se viene buscando, te diría, desde hace un tiempo, incluso previo a lo que sucedió ayer. En la noche de anoche lo que sucedió es que finalmente estos autos se fueron. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los motorizados que te contaba, que habían bajado para las manifestaciones desde Petare y desde distintos puntos de Caracas para manifestarse en contra de lo que sucedió el domingo, esos mismos motorizados respondieron al llamado de María Corina Machado y fueron de a decenas a la sede de la embajada en una calle muy pero muy angosta, y nos manifestaban en cámara. Vinimos a defender la embajada y a defender a los 6 asilados. Finalmente, con todo ese movimiento y toda esa atención, que incluyó, por supuesto, atención de colegas locales e internacionales en lo que estaba pasando en la embajada argentina, los vehículos se fueron. Le pregunté a uno de los asilados, que estaba desde la ventana, fue un poco caótico porque fue un diálogo a los gritos, pero finalmente logramos hablar aquí en TN con uno de ellos. Le pregunté si ellos
creían que esto podía llegar a suceder. Me cuenta que habían tenido versiones la noche anterior, en la noche del domingo, de que una situación así podía darse, y le pregunté si creían que finalmente en estos días, más allá de que se había disipado en ese momento, podían llegar a entrar en la embajada, y me dijo, solo el régimen sabe lo que pueden hacer, lo que son capaces de hacer. O sea que la preocupación en ese otro foco también es máxima, porque hasta, te diría, anoche, bien entrada la noche, casi la madrugada, cuando pudimos hablar con fuentes diplomáticas, todavía no avanza esa negociación por el salvoconducto para los 6 asilados. Carolina Amoroso, desde Caracas, desde Venezuela, gracias. Importante lo que cuenta Carolina Amoroso. Esto hace instantes, desde Caracas, a través de nuestros compañeros de Todo Noticias de Argentina. Pero vamos a estar más adelante con Caracol en vivo, también desde Caracas. Exactamente.